Bienvenidos a África 7 días, el resumen semanal de la actualidad africana de France 24. Soy Amal Ben Othman. Comenzamos con los titulares. En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido tomaron el Fashir, última ciudad de Darfur Occidental bajo control militar. Los testimonios denuncian atrocidades contra civiles. Más que una lucha por el poder, recordemos que la guerra es una disputa por el oro, alentada por potencias regionales. El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental como base principal de negociación con los independentistas de la región. ¿Qué implica esta decisión? Tenemos el análisis de Sofía Catalá, nuestra corresponsal en Marruecos. En República Centroafricana, donde las personas con discapacidad siguen enfrentando marginación y exclusión, 2 jóvenes ciegos lograron este año obtener su bachillerato. Nuestra corresponsal Mariam Kone nos lo cuenta en un reportaje imperdible. Hace 2 años y medio que la guerra desgarra Sudán y en las últimas semanas el conflicto dio otro giro clave. Tras 18 meses de asedio a Al-Fashir, la última gran ciudad de la región oeste de Darfur, fuera de su control, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, las FARC, la tomaron el 27 de octubre. En este video los vemos celebrando la toma de Al-Fashir. Desde entonces se multiplican los testimonios de violencia extrema contra los civiles atrapados en la ciudad, ejecuciones sumarias, violaciones colectivas y secuestros. Escuchemos al portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Organizaciones humanitarias nos informaron que al menos 25 mujeres fueron violadas en grupo cuando las FARC entraron en un refugio para desplazados cerca de la Universidad del Fashir. Testigos confirmaron también que miembros de las FARC seleccionaron a mujeres y niñas y las violaron a punta de fusil, obligando a los demás, unas 100 familias, a abandonar el lugar en medio de disparos e intimidaciones contra los residentes mayores. Son este tipo de violaciones las que los paramilitares cometen en contra de la población civil en Sudán, aunque la ONU denuncia también con frecuencia abusos graves del otro bando, el ejército regular. A menudo se presenta esta guerra como la pugna entre 2 generales, Abdel Fattah al-Burhan, jefe de las Fuerzas Armadas de Sudán, y Mohamed Hamdan Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido. Es importante recordar, como han señalado varios informes de organizaciones, que detrás de la lucha por el poder en Sudán se libra otra batalla, la del oro, principal riqueza del país y motor de una economía de guerra que financia a ambos bandos y se entrelaza con redes transnacionales de contrabando, gobiernos y grupos armados. Según informes de la ONU y de organizaciones internacionales, Egipto y Emiratos Árabes Unidos desempeñan un papel central. El Cairo respalda a las Fuerzas Armadas sudanesas, mientras Abu Dhabi apoya a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Son las FARC, las Fuerzas de Apoyo Rápido, las que desvían gran parte del oro sudanés hacia Dubái, convertida en el epicentro legal e ilegal del comercio aurífero. Mientras que el ejército envía cada vez más metal hacia Egipto. Se calcula que sale de contrabando hacia este país hasta el 60% de la producción en las zonas bajo el control del ejército. Para ilustrar cómo Egipto se ha beneficiado del oro sudanés, este gráfico muestra que según el Consejo Mundial del Oro y el Banco Central de Egipto, las reservas oficiales del país pasaron de unas 75 toneladas en 2015 a más de 120 toneladas en el 2024. En este contexto, los expertos advierten que para frenar la guerra es indispensable incluir el factor oro y los intereses regionales en cualquier acuerdo de paz. Formar una coalición internacional para controlar el oro y lograr un alto el fuego. Regular el comercio del oro con normas globales y auditar las refinerías, sobre todo en Dubái. Y formalizar la minería artesanal y ofrecer alternativas sostenibles a los mineros locales. Y esos mismos expertos citados en marzo del 2025 por el Instituto Británico Chatham House subrayan que pese a sus agendas opuestas,
Egipto y Emiratos Árabes Unidos son los únicos actores con capacidad real de presión sobre las partes en conflicto. Giramos ahora la mirada hacia el norte de África. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que refuerza la posición marroquí sobre el Sáhara Occidental. El texto presentado por Estados Unidos y apoyado por Francia fue adoptado con 11 votos a favor, sin votos en contra y con las abstenciones de Rusia, China y Pakistán. Argelia, miembro no permanente, se abstuvo de participar en señal de rechazo. Escuchemos el análisis de nuestra corresponsal en Marruecos, Sofía Catalá. Sí, el Consejo de Seguridad aprobó una resolución clave sobre el conflicto del Sáhara Occidental. A partir de hoy, el plan de autonomía marroquí será la base para alcanzar una solución en detrimento del referéndum de independencia que exige la otra parte del conflicto, el Frente Polisario, respaldado por Argelia, que asegura que solo negociará una solución que pase por votar la autodeterminación. Tras las enmiendas de Rusia al texto inicial presentado por Estados Unidos, el Consejo instó a las partes a entablar negociaciones sobre esta base de autonomía, pero que permitan la autodeterminación del Sáhara Occidental. Y el mandato de la ONU se extendió por un año más. Todo empezó hace 50 años, cuando la movilización de miles de marroquíes forzó la salida de las tropas coloniales españolas del Sáhara Occidental. Después empezó la guerra entre los independentistas saharauis y el Estado marroquí, que culminó en el año 91 con la división del territorio, inicialmente controlado el 80% por Marruecos y el 20% por el Frente Polisario. Estos últimos basados en Argelia, donde se refugian cantidades saharauis que se vieron forzados a abandonar sus casas. Entonces se estableció una misión de la ONU para celebrar un referéndum sobre el status quo del territorio, que quedó desestimado con los años por falta de consenso sobre el censo electoral. Después Marruecos propuso el plan de autonomía y aceleró su diplomacia para recabar apoyos internacionales. En 2020 Estados Unidos reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, lo que llevó a sus aliados europeos a defender la autonomía como única solución posible, que hoy respaldan más de 120 Estados miembros de Naciones Unidas. Y tras esta histórica resolución del Consejo de Seguridad, el rey Mohamed VI llamó de nuevo a Argelia al diálogo y también al retorno de los refugiados saharauis, con tal de encontrar una solución final al que es uno de los conflictos más largos en la agenda de las Naciones Unidas. Vamos ahora a República Centroafricana. Allí, por primera vez, 2 personas ciegas lograron obtener su bachillerato. Una auténtica hazaña en este país donde la mayoría de las personas con discapacidad visual siguen excluidas del sistema educativo por la falta de recursos, infraestructura y por los prejuicios. En este reportaje de nuestra corresponsal Mariam Kone les proponemos conocer a quienes hicieron historia. Hace 2 meses, Tekle hizo historia en la República Centroafricana. A los 36 años, se convirtió en la primera persona ciega del país en obtener el bachillerato. Este es el regalo que el presidente me ofreció. Se trata de un gran logro en un país donde las personas ciegas tienen todavía muy poco acceso a la educación. No me lo esperaba, es increíble. Es la primera vez en la historia de nuestro país que una persona ciega se presenta al bachillerato. Somos diferentes de los demás porque trabajamos en braille. Tekle fue recibida por el presidente de la República, un momento de gran satisfacción, sobre todo para su padre. Estoy orgulloso de ella. Un orgullo también compartido por los estudiantes de la escuela donde ella estudió, una asociación apoyada por UNICEF. Debo esforzarme para ser como ellos. Lo que han hecho demuestra que nosotros, los ciegos, somos personas como los demás. Si alguien pierde la vista, no pierde su cerebro. Las personas ciegas en la República Centroafricana siguen muy marginadas. Hasta ahora sus estudios se detenían en el último año de primaria. En las provincias, la situación es aún más difícil. Algunos niños se ven obligados a mendigar para ayudar a sus familias y otros incluso han sido encerrados durante años por supersticiones. Pero ahora todo ha empezado a cambiar y más estudiantes pueden soñar con un futuro diferente.
Como la pequeña Esther, quien aprende el alfabeto Braille. Me gusta venir a la escuela porque me permite pensar en mi futuro. Hoy, en la República Centroafricana, solo existen 5 clases especializadas para personas ciegas y apenas 238 personas con discapacidad visual tienen acceso a la educación. Era un momento muy esperado. Egipto inauguró con gran pompa su nuevo museo egipcio dedicado a la historia y la civilización del país. Ubicado junto a las pirámides de Giza, el museo reúne miles de piezas y corona 2 décadas de trabajo con las que Egipto busca también impulsar su economía y su atractivo turístico. Bajo una bóveda de cristal de 30 metros, los siglos observan a los visitantes. La estatua de Ramsés II, de 11 metros y 83 toneladas, preside la entrada del nuevo Gran Museo Egipcio, símbolo de su grandiosidad. Proyecto faraónico, el museo, construido en la meseta de Giza, junto a las pirámides, reúne más de 100.000 piezas del antiguo Egipto, sarcófagos, estatuas y joyas antes dispersas. En el centro, los restos de Tutankamón, trasladados desde el antiguo Museo del Cairo. Lo que estaba en el Museo de Tahrir fue tratado allí mismo. Para garantizar un traslado seguro, realizamos una primera intervención en las piezas, sobre todo en las partes más frágiles, y las aseguramos para que llegaran aquí sin pérdidas. Iniciado en 2002 bajo Hosni Mubarak, el proyecto sufrió retrasos y superó a los $1.000 millones. Hoy Al-Sisi busca usar su apertura para reforzar la imagen cultural y turística de Egipto. A museum with this size is expected to increase the number of tourists to Egypt. Con un museo de este tamaño esperamos un aumento del turismo. Ya lo hemos visto con las aperturas parciales. Con la inauguración completa esperamos un crecimiento de entre un 10 y un 20% en el número de visitantes. Egipto ha recibido 15 millones de turistas desde enero, un aumento del 21% respecto al año anterior. Con eso llegamos al final de esta edición de África 7 días. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo sigue en France 24 en 4 idiomas.